El partido más esperado de toda la Eurocopa, el que desde hace meses especulábamos cómo se podía dar, cómo podía terminar influyendo en que alguno se pueda quedar afuera o quede tercero, qué golazos podían llegar a meter, las figuras cómo se iban a adaptar, en un momento tan primario del torneo, contra un rival tan duro que posiblemente esperarías tener más adelante, y después de tanta especulación, de tanto sueño, de tanto anhelo cuanto a este partido, terminó en un 0-0. No solamente en uno cualquiera, sino en el primero de todo el torneo después de un montón de partidos, rompiendo una racha que era de lo más saludable para la vista humana. Pero no se queden con eso. Es un lindo dato anecdótico y es muy curioso, pero no determina lo que fue el partido. Estuvo interesante, tuvo muchas jugadas muy buenas, se demostró el talento que ambas selecciones plantan y además de su nivel, porque si pudieron hacer daño, pudieron hacer que sus arqueros tapen bastantes pelotas y cualquiera lo pudo haber ganado. Así que sí, fue un 0-0, pero fue mejor que muchos partidos de esta Eurocopa que sí tuvieron goles. Así que, sin más preámbulos, análisis entrópico. Países Bajos, 0. Francia, 0. Que dejan todo abierto para la última fecha y veremos quién se queda con el primer lugar. Y de paso matan a Polonia, que bueno, ya está bastante complicada, pero que es el primer eliminado de esta Eurocopa. Lo novedoso de este partido tiene que ver con que hay una dificultad en determinar quién es el dominante y quién es el dominado. Y a ciencia cierta podemos terminar respondiendo a esa pregunta, pero no va a ser una respuesta tan contundente como en otros partidos que vimos en la Euro, donde como hay uno que es el hipercandidato y otro que es un equipo que parte de underdog y capaz que con el empate se va a conformar, siempre se ve muy bien, ¿no? En cuanto a la posesión y el porcentaje, o en cuanto a la manera de jugar, que si bien hay uno que domina, el que es dominado no es que es dominado, sino que se deja dominar, se repliega y decide jugar de esa manera, aprovechando los espacios que el otro deja detrás. Y ojo, esto no quiere decir que en este partido no hayan existido jugadas de contra. Tanto Francia como Holanda las pudieron ejecutar, pero de forma circunstancial, no de forma planificada. Ambos, cuando podían salir jugando de manera más pausada u horizontal e ir de a poco avanzando en el campo y de ahí en más poner mucha gente, tirar centros, conectar la pelota, lo hacían. La realidad es que al final uno lo hizo más que el otro, en este caso va a ser Francia, por una cuestión de que logró dominarlo. Y esta es la dominación como tal, la dominación que surge cuando el otro no quiere y vos de todas maneras lo forzás a hacer algo. En ese sentido se genera una paradoja, porque por un lado no hay específicamente de manera binaria un equipo que se planta más defensivo o conservador y quiere ser vertical y otro que quiere ser más posicional, pero al mismo tiempo eso genera de que la dominación sea una dominación de verdad. Porque cuando hablamos de un equipo que domina al otro, pero el otro en realidad está haciendo eso a propósito, es una dominación súper subjetiva. Y hasta hay veces de que el dominado en realidad está dominando al dominante a través de un juego inteligente. Como vimos en millares de ocasiones, pero un ejemplo sería el primer tiempo que vimos hoy entre Ucrania y Eslovaquia. Que por momentos Ucrania tenía más la pelota, pero ¿para qué? Si realmente a Eslovaquia le servía que la tenga porque terminaba recuperando pelotas y teniendo un juego mucho más interesante tras recuperar. El punto es que acá más momentos fueron con Francia teniendo la pelota y la verdad que me gustó mucho más que la primera fecha. Y guarda que la primera no es que lo había criticado tanto porque siento que había tenido un juego inteligente y que quizás por cuestiones de definiciones no había podido liquidar del todo. Pero había tenido menos fluidez y creo que no había rompido... no había roto del todo a la defensa rival. Ahora con... No había roto del todo a la defensa rival. Ahora, con mejores defensores y con un contexto más agreste, lo logró hacer en varias ocasiones y con triangulaciones excelentes que me sorprendieron muchísimo. Ahora no vamos a meter mucho más en los nombres individuales y las diferentes maneras que encontró cada equipo de atacar, pero Francia encontró formas muy colectivas y que las aplaudo porque no es un equipo que se caracterice por hacer este tipo de situaciones de gol generadas con tanta complejidad. Suele ser más simple y tiene que ver mucho con que la simpleza viene de la mano de que tienen tan buenos jugadores que con una gambeta, con un desborde, con un cabezazo, ya les alcanza. Pero como acá no les alcanzaba por tener una resistencia muy interesante, tuvieron que recurrir a lucirse de otra forma. Y de hecho lo hicieron. Me gustó más Francia, pero Países Bajos no se queda atrás. Inclusive mete un gol en el segundo tiempo que se anulan y también tuvo jugadas más claras. Digamos que al tener la posibilidad de contraatacar mucho más y ser más vertical, eso le permitió que sus oportunidades de gol tengan menos defensores y de esta manera generar tiros peligrosos y forzar varias atajadas de Magnán. Si vamos específicamente a las atajadas de los arqueros, vamos a ver más del lado francés que del lado de Verbruggen, que sí tapó alguna, pero que fueron en menor medida y también de menor calidad.
Esto quiere decir que, en cierto punto, si lo analizamos desde una manera boxística, Francia fue más constante y pegó más golpes, pero los golpes que pegaba Holanda, que eran menos recurrentes, da la sensación de ser más fuertes. Y esto parecería indicar de manera contradictoria nuevamente lo que decía en un principio, que sí que Holanda jugó de contra. Pero reitero, fue circunstancial. Cuando pudo lo dominó mucho más y se vio un poco de manera más evidente durante el segundo tiempo. Algo interesante tiene que ver con dos cuestiones más. Una, no jugó Mbappé. Esto ya muchos lo saben, pero en cierto punto no digo que favoreció a Francia, porque nunca puede favorecer que no esté Mbappé, pero Turán jugando bien de pivot, en vez de estar un poco más volcado a la izquierda, favoreció su juego, estuvo con un partido muy interesante, luciéndose un montón en varias ocasiones, haciendo jugar a su equipo, y creo que muchos jugadores que el partido anterior no habían tenido un rendimiento tan alto, se lucieron mucho más porque como que se acomodaron en un lugar más natural para ellos. Y esto es interesante porque en cierto punto no dependés tanto de que Mbappé esté bien. El tema es que cuando esté Mbappé tendría que moverse todo en torno de nuevo hacia él y puede ser que pierdas lo que hoy tuviste. Pero creo que tiene más que ver cómo jugó Francia hoy con el contexto con que no esté Mbappé. Creo que seguramente si estuviera Mbappé hubiese jugado aún mejor. Ahora, lo segundo que me parece muy bueno de recalcar es de que en el caso de Francia, en el partido pasado había metido un gol en el primer tiempo, después pudo jugar más defensivamente y contraatacar. Cosa que hizo que su imagen, en cuanto a su colectividad y en cuanto a lo que queda en la cabeza, es que ¿qué selección conservadora? ¿Por qué no sigue atacando si tiene jugadores para atacar? Que eso a mucha gente le interesa. A mí la verdad que no me importa a nivel de juicio de valor. Simplemente me importa si lo hace bien o lo hace mal. Y como lo hizo bien, me pareció que fue una alternativa inteligente. Ahora, para la imagen en general, Francia, y para mí también, termina luciéndose más porque nunca mete un gol en este partido. Entonces siempre se ve forzado a seguir buscando la victoria. Y como la siguió buscando casi siempre, hubo más momentos que en el partido pasado con Francia dominando y mostrando sus diferentes recursos. O sea que el hecho de no meter gol hizo que juegue mejor en cierto aspecto. Y también hizo que se potencien durante más tiempo diferentes tipos de conexiones que la verdad que me encantaron. Países Bajos, por su parte, también jugó mejor que en el partido pasado, donde había tenido problemas al principio, donde le había costado muchísimo romper, y ahora con un rival más difícil, estuvieron cerca de ganarle y demostraron ser muy competitivos. Hipotéticamente hablando, si hubiesen ido a la prórroga, ahí podría ganar cualquiera, no estaba realmente determinado hacia un lado. Obvio que no estaba Mbappé, pero de todas formas creo que demostró que puede ser un candidato serio, Países Bajos, al menos a competirlo a cualquiera y llegar a un resultado parejo hasta el final. Ahora no vamos a meter más en cosas específicas, pero este encuentro tiene tantos matices interesantes que puede durar 40 minutos el video. Algo que me llama la atención es como en Francia algunos rendimientos que habían sido muy altos en el partido pasado en este encuentro fueron quizás menos importantes y otros se potenciaron mucho. Pero el que siguió con un nivel altísimo fue Kanté, que personalmente, no sé, yo ya tengo una especie de amor hacia él. Cómo corre, cómo se mueve, cómo gambetea, cómo genera ocasiones de gol. Se mete al área, se va por banda, recupera un montón de pelotas, es súper consistente con los pases que hace, es creativo, es preciso, es muy completo. Y nunca lo vi jugar así. Te diría que ahora, después de estar en Arabia Saudita, siento que está más liberado. Antes tenía un rol mucho más defensivo y creo que en ese sentido se privaba de hacer un montón de cosas. Que obvio que todos sabemos que Mbappé tiene miles de características, pero creo que siempre la más puntual tuvo que ver con una cuestión de contención. Pero ahora está jugando suelto y es realmente un jugador endiablado y muy difícil de frenar. Y obviamente también tiene recuperaciones en jugadas en las de que de repente el jugador está de frente y sin que se dé cuenta Kanté se la puntea, se la roba y sale corriendo y vos decís, Dios mío, esto no se ve en el fútbol profesional. Lo hace él porque tiene una habilidad específica para hacerlo. El mediocampo de Francia me encantó y siento que, por ejemplo, Rabiot bajó el nivel con respecto al partido anterior, pero sigue siendo una pieza muy importante. Por un lado, por cómo se conecta por izquierda con Griezmann y también con Thiago Hernández, pero los desmarques que hace, cómo se mueve en conducción, cómo distribuye la pelota, hace que sean muy buenas las maneras que tiene para favorecer al juego francés. Hoy no fue tan importante porque el equipo funcionó un poco mejor colectivamente y no dependió tanto de su juego, pero sí, cuando apareció fue interesante, aunque reitero, tuvo menos ocasiones que las que tuvo en otros partidos. Griezmann es un problema. Jugó más por banda, siento que sí tuvo toques interesantes, pero al final de cuentas tuvo varias jugadas para definir y las desperdició. Y también hubo muchos pases que intentó filtrar y no le salió del todo bien. Creo que estuvo más errático y ya en el primer partido y en el segundo tuvo un nivel tan alto. Siento de que, por un lado, las intervenciones que tiene son muy buenas y quizás si no fuera Griezmann ya alcanzarían para decir que aporta bien al equipo. Pero al saber su potencial y encima sumado a que está desperdiciando algunas jugadas,
creo que termina siendo que se ve un poco opacada lo que hace, pero creo que de todas formas es funcional al equipo, aunque reitero, en cuanto a lo que podría aportar, se queda corto. Así todo, lo que hace Rabiot también lo hizo Griezmann, desmarcándose, apareciendo con buenos pases, tirando al arco, y es un jugador muy peligroso. El mediocampo estaba formado por Kanté, por Rabiot y por Tchouaméni. Tchouaméni recuperando, bien posicionado casi siempre y como el eje del juego, haciendo de Kanté en un equipo donde juega Kanté más adelante. O sea, permitiendo que se libere. En ese sentido, por eso Kanté tuvo un partido más ofensivo que el anterior. Me gusta el partido de Tchouaméni, aunque no es tan lúcido, porque evidentemente tiene un rol diferente. Sí recupera varias pelotas y sí está siempre bien parado. Y además que finalmente su posición en esa zona permite que muchos otros tengan mayor libertad. Incluyendo tanto a Koundé, que obviamente es un lateral que puede lucirse mucho más si sube más, y también a Hernández, que por ejemplo Hernández fue otro nombre que tuvo menos rendimiento. ¿Cómo atacaba Francia? La realidad es que no hay una sola manera, pero por lo general veíamos triangulaciones de todo tipo. Por un lado podíamos llegar a ver Rabiot, Griezmann, Hernández por banda, conectándose y intentando desbarrar por ese lado. Y por el otro, Dembélé con Koundé, entre los dos haciendo 2 contra 1 contra el lateral izquierdo, que en el caso de Holanda era Ake. Aunque bueno, es muy subjetivo porque en realidad es un central tirado para la banda. Pero bueno, en este caso era él. Dembélé, como siempre, ¿no? Un jugador raro porque tiene momentos en los que hace gambetas en las que supera al rival con una velocidad increíble y uno dice, che, qué talento que tiene este hombre. Pero capaz que en la misma jugada termina haciendo un puntapié de más, la manda afuera o tira un centro muy malo. Entonces, sí, tiene un potencial bárbaro. Pero este partido no me gustó tanto, aunque sí lo demostró. Y esa es la cosa rara que tiene Dembélé, ¿no? Pero las maneras de atacar de Francia, e insisto, son tan variadas que da la sensación de que no hay un patrón de juego. Pero el problema es que eso también es algo positivo en este caso, porque si vos me decís no hay un patrón de juego, pero improvisás todo el tiempo y no se entiende qué estás haciendo, tirás todos centros al área, nada te sale bien, ok, no hay un patrón de juego porque no tenés una idea de lo que estás haciendo. Pero en este caso da la sensación de que no hay un patrón de juego tan fijo o jugadas que se repitan tanto, porque tenés tantas variantes y vas probando todas y simplemente sucede eso. Turán como pivote fue excelente, a veces rebotando la pelota para atrás, a veces con tacos hacia adelante en profundidad, a veces volcando la pelota para un costado, a veces él dándose vuelta para rematar. De todo eso Turán. Realmente el equipo tuvo una fluidez de juego que me sorprendió y que se pareció más a los equipos de los grupos A, B, que están jugando muy bien, hablando de Alemania y España, que los equipos de la parte más abajo de los grupos, en la que quizás su rendimiento es un poco más lento, más pausado y menos fluido. Y eso que tenía enfrente jugadores como Schouten, que ahora vamos a hablar un poco de Holanda también, evidentemente, que son muy buenos recuperando pelotas, y hablar de Van Dijk, de Virk y también de Ake. Estos tres tuvieron un partido muy bueno, despejando, recuperando, duelos muy fuertes, el de Virk contra Turán, por ejemplo, muchas jugadas de roce, de choque, Ake también, duelos muy fuertes contra Dembélé, muchas jugadas en las de que se notaba que era difícil, tanto para el que defendía como para el que atacaba, ese duelo que estaban teniendo. La jerarquía defensiva de Holanda hacía que la jerarquía de Francia disminuya y se empareje mucho. Evidentemente, no está Mbappé, que hubiese sido un arma tremenda en cuanto a lo que significa la velocidad, el control, el juego y demás. Pero de todas formas, Francia dominaba el juego y tuvo varias jugadas interesantes. Destaco una que hicieron entre Rabiot, Turán y Griezmann, que Rabiot para Turán, Turán se la pasa de nuevo a Rabiot que pica en velocidad, Rabiot la pasa para el medio y Griezmann como que no la puede rematar del todo y se le escapa. Después hay otra jugada muy parecida en el segundo tiempo donde Griezmann le queda contra el arquero, pero como que le pica mal la pelota, no define bien y que casi nuevamente entra. Pero Francia, por ejemplo, tuvo menos tiros o menos jugadas en las que tapó el arquero, justamente por eso, porque a una jugada que generó no terminaron en tiros al arco por cuestiones mínimas o por errores puntuales o por cierto punto cómo iba la pelota, pero eso no quiere decir que no haya tenido ocasiones claras. Inclusive siento que Francia tuvo mejores ocasiones de gol que las que tuvo Países Bajos. Pero Países Bajos, y no me quedo corto porque es un equipo que jugó un partido muy interesante, hizo lo suyo. Por un lado ya dijimos, su mediocampo estaba conformado de una manera un poco más creativa que en el partido anterior. Digámosle que no se paró con un doble 5 tan fijo, sino que jugó con Reinders, que antes había jugado de media punta, y con Schouten. O sea, en vez de jugar con el doble 5 de Schouten y el compañero que tiene en el PSV, jugó con Schouten mucho más solo atrás y con un Reinders que se liberaba un poco más para adelante. Esa liberación del holandés tuvo más que ver con los momentos en los que Holanda tenía la pelota en posesión y cuando la tenía en transición. O sea, en transición Reinders no llegaba hasta el final. Pero después tenías a Xavi Simons, que estaba mismo que dice que se combinaba con Depay, y evidentemente también a Cody Gakpo y a Frimpong. Mucha velocidad y uno podría nuevamente pensar, ojo con esto, porque en cierto punto demuestra que Holanda quería jugar más de contra. E insisto en decir que me parece que no, que sí tiene sentido y que me imagino que lo pensaron en cierto punto de decir, bueno, a ver, nos pueden dominar por algún tramo, así que me voy a decidir a tener jugadores de este estilo,
pero tampoco creo que haya sido la idea, porque reitero, cuando pudieron hacer la otra opción, decidieron hacerla. Y creo que cuando hicieron más el juego vertical, tuvo que ver con que estaban forzados a hacerlo. Muchas jugadas interesantes que tuvo Países Bajos vinieron de la mano de Gakpo, que engancha muy bien para adentro, que tuvo buenos remates. También Depay tuvo un partido que jugó de espaldas mucho tiempo contra centrales muy potentes. Eso se le complicó a veces para poder controlar, para poder darse vuelta. En ese sentido, Saliba tuvo un partido muy bueno, no se equivoca nunca. Saliba es el mejor defensor del mundo. Pero Upamecano tampoco estuvo mal, creo que los dos centrales estuvieron muy bien. En ese sentido, a unas jugadas en las de Holanda llegaba con pelotas hasta el área. Ahí se metía en un embudo complicado porque estaban defendiendo muy bien los dos. Cosa que le pasó un poco menos a Francia, siendo que Francia cuando se metía en el área lograba conectarse con mayor velocidad y quieras o no, al tener jugadores más fuertes físicamente, bueno, con Turán simplemente ya te das cuenta que tenés un buen peleador contra Van Dijk. En cambio, Depay contra Upamecano, contra Saliba, y se le complica más por una cuestión física. Digamos, al no jugar con un punta puro y tenés menos posibilidades de tener un duelo parejo contra los centrales tan buenos que tiene Francia. Que realmente puede ser la mejor dupla de la Copa, pero bueno, es muy subjetivo porque el triplete que tiene atrás Países Bajos mismo también es excelente, o el de Alemania también, o sea, tenemos miles de opciones y alternativas para plantear. El equipo holandés tenía variantes interesantes a la hora de combinarse en velocidad. Frimpong es realmente un velocista y se demuestra en varias situaciones, pero la realidad es de que su velocidad en este partido no se complementó tanto con sus decisiones cuando tenía la preta en velocidad. O sea que se notaba que puede sacar mucha ventaja, pero que hace en este partido no terminó tan aprovechada. Inclusive, insisto, tuvo pocas en las de que pudo picar en velocidad de contra, y cuando ya el equipo se vuelve más posicional, pierde un poco de potencia. Porque encima también está Dumfries y juegan por el mismo lado, entonces digo como que en cierto punto no jugaron tan entre los dos, sino que cuando iba uno y cuando iba otro iba al otro. Entonces es como que en cierto punto no podían tener tanta regularidad en sus apariciones. Y Países Bajos, su manera de atacar tenía principalmente que ver con llevar la pelota a la banda y las combinaciones con Depay. Depay se combinó prácticamente con todos, tanto con Xavi Simons, que tuvieron bastante buen tándem, tanto también con Gakpo. Hay una jugada interesante de contra que surge en el segundo tiempo, no, en primer tiempo, perdón, entre Gakpo, Xavi Simons y Frimpong, que es muy buena y que termina una rajada de Magnan. Que las tapadas de Magnan son buenísimas, son difíciles y son realmente de estas que tienen una complejidad extra por los piques, por desde dónde le patean. Realmente muy interesante. Francia, ¿eso quiere decir que defendió mal? Yo creo que no. Me parece que realmente hubo mucha virtud de los ataques de Países Bajos y cuando eran bien veloces de contra, bueno, no hay mucho que hacer. Son jugadas muy complejas y que, bueno, si rematan, rematan. En ese sentido, el arquero lo salvó bien. Pero también son remates desde lejos a veces o desde zonas un poco alejadas. Entonces, no es que llegaba hasta el mano a mano. En general pateaban antes de enfrentarse contra los centrales. Entonces no había mucho que hacer para los centrales. Y por otro lado, cuando tocó más posicionalmente, fueron jugadas bien elaboradas, digamos, hubo buenas triangulaciones, hubo buenos pases rápidos, digamos, entre líneas, y que terminan haciendo que sea difícil de frenar. Más allá de eso, sí apareció a veces, ya lo dijimos, los centrales, Tchouaméni y Kanté. Ahora, quiero hacer una mención especial para Schouten, que me encantó su partido, me gustó mucho más que en el anterior, teniendo un juego muy criterioso. Cuando distribuye no se la juega, simplemente abre cancha para Frimpong, para Dumfries, se la pasa de Depay, hace lo que tiene que hacer. No erra pases. Pero además tiene una manera de recuperar pelotas que tiene que ver con su buen posicionamiento, que le permitió muchas veces tener recuperaciones. Y la cuida para atrás o recuperaciones y sale la contra. O sea, criterio total. Una pérdida que tuvo pobre en el segundo tiempo, que fue un poco peligrosa, pero tuvo más que ver con el pase que le hicieron y con que estaba un poco mal parado que con realmente una decisión de él. Por tanto, a nivel de decisiones, un partido realmente impoluto. Lo interesante es que como no hay goles, el desarrollo nunca cambia. O sea, obviamente hubo algunos cambios, entró Giroud, entró Bedcourt, por ejemplo, jugadores más aéreos en el segundo tiempo, pero no hubo como una dinámica realmente diferencial. Yo pienso que el primer tiempo me gustó más Francia, creo que tuvo más dominio de pelota, todas estas conexiones que estoy hablando del medio de la cancha se notaron. Hay que recordar que cuando hablo de conexiones en el medio de la cancha y enfrente de un equipo como Países Bajos que tenía solamente a Schouten, en ese sentido, había una debilidad en Países Bajos en cómo defender esas situaciones. El tema es, una vez que se metían un poco más para adelante, ya aparecían los centrales, entonces ahí el duelo se volvía mucho más duro. Entonces creo que capaz que a Francia le faltó un poco rematar de lejos para aprovechar esa zona que estaba un poco más debilitada y no tener que enfrentarse siempre contra los centrales. Así todo, se metieron en las fauces del arquero holandés y pudieron meterse haciendo buenos pases y salteando a la defensa. Por tanto, estuvieron de todas formas con un partido interesante, hasta metiéndose en el lugar que no debieron haberse metido. Así que aplauso para los franceses.
En ese sentido, el primer tiempo Francia logró ejecutar más de sus jugadas y Países Bajos también tuvo las suyas, como digo, golpeando fuerte cada vez que golpeaba, pero más aisladas. Creo que en el segundo Países Bajos puede hacer más su juego de posesión y entonces el partido se volvió un poco más aburrido o menos creativo, con menos ocasiones de gol claras. Pero justamente tiene mucho que ver con que Francia se defendió bastante bien y con que cuando Francia jugó de contra no fue tan letal como lo fue Holanda. Es curioso, pero que hay mucho mérito ahí de los centrales y también hay cierto desmérito del hecho de que no está Mbappé, entonces te perdés un jugador muy veloz y que Dembélé con sus decisiones no fue tan bueno. El partido se fue tornando en cierto punto en el que daba la sensación de que el empate a ambos les servía y que como que, no te digo que se dieron la mano y que dijeron, bueno, está bien, empatemos, total, ninguno pierde, nos quedamos los dos con una imagen bastante positiva, hicimos lo nuestro, pero que quizás si alguno hubiese estado, no sé, hubiese empatado en la primera fecha, o hubiese perdido en la primera fecha, que hubiese pasado, por ejemplo, con Países Bajos, que casi le pasa, quizás hubiese tenido un partido más agresivo. Da la sensación de que el tema de la tabla de posiciones, el tema psicológico, ¿no? Es un duelo directo, no me quiero ir perdiendo, afectó a que en el complemento se corran menos riesgos y haya menos ocasiones. Pero sí, Países Bajos tuvo su gol, que fue una jugada interesante y que, bueno, terminó siendo anulada por la supuesta intervención en el gol de Dumfries, me parece, que bueno, estaba adelantado. Mi opinión, que no es demasiado relevante, es que yo no sé si afecta mucho a que la pelota sea o no sea gol. Acá hay un lindo debate y la verdad que lo propongo no porque haya polémica, porque polémica no hay, está bien anulado, objetivamente está bien anulado, pero yendo un poco a la esencia de ese cobro, nos ponemos a pensar y decimos, ok, si ya está al lado del arquero el jugador, en cierto punto influencia a que el arquero no pueda tirarse bien. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, evidentemente lo molesta un poquito. Y ya con que lo moleste un 1% es offside. Por esa razón digo que no hay debate. Ahora, ¿había chance que tape esa pelota? No. Si Dumfries hubiese estado al lado del arquero suyo, o sea, en el otro lado de la cancha, era gol igual. O sea, no había chance que tape esa pelota porque era muy colocada, porque estaba tapado por otros jugadores que le tapaban adelante de él y porque él estaba muy lejos. O sea, en ese sentido creo que la interpretación en el fútbol tiene que llegar para poder, este tipo de situaciones, cobrarlas bien. Porque hoy no fue un robo porque la regla está así implementada bien. Pero el problema es que si está así implementada bien y es tan ilógica, bueno, se puede corregir. Y muchos me podrán decir, no, pero cuando la regla es de interpretación se abre mucho más a la polémica. A mí me da igual, porque la polémica es parte del fútbol. Y si hay más polémica, tiene que ver con que los árbitros interpretan mal. No con que la regla de interpretación esté mal. Y la polémica no es el problema. El problema son las injusticias. Y acá no es que haya una injusticia, pero sí hay una cuestión ilógica de no interpretar realmente lo que significa esa regla. Que en este caso tiene que ver con que influye realmente en que haya o no haya gol. Que para mí no influye. Incluso me dio una pena a Xavi Simon, que casi que estaba llorando desconsolado porque había metido el gol de su vida, de su carrera, qué sé yo, y le anula el gol. Bueno, eso es igual, que sé que no tiene que importar, pero a nivel de lo que fue el partido, sí me terminó afectando a que digan, ah, ¿cómo le vas a anular ese gol? Pero bueno. El partido fue parejo, creo que el empate está bien, ambos hicieron lo suyo, pero mis sensaciones son, por un lado, en Países Bajos es un equipo peligroso, tiene una buena defensa, tiene un arquero interesante, puede contraatacar bien, pero en este partido contra un rival en el que ellos hubiesen querido tener un poco más de protagonismo, se notó que no pudieron, se notó que su rival tenía buena salida, ellos no presionaron muy bien, en ese sentido creo que no pudieron frenar la salida porque tienen muy buenos jugadores y también tienen jugadores que se retrasan para ayudar. Y cuando empezaron a triangular, no lo pudieron frenar. De hecho, Francia tuvo que haber metido algún gol y no lo metió por falencias propias. O sea que se vio desbordado. Pero al mismo tiempo, fueron pocas ocasiones en las que se vio desbordado, con todas las ocasiones que existieron en todo el partido. O sea, en promedio fueron pocas. Y a su vez pudieron pegar. Fueron competitivos y una selección que quizás es como un segundo escalón de candidata, pudo estar a la altura de un candidato. Y encima casi lo gana, porque realmente casi lo gana. Por tanto, no es una mala imagen y ya están clasificados. Sea como sea, están clasificados. Hay que ver en qué lugar, pero están clasificados. Hasta hay que ver por qué. Bueno, hay que ver cómo se ve la última fecha, pero posiblemente pueden ya quedar más segundos que primeros. Ahora, con Francia, mejor que antes la sensación que tengo, la verdad. Me parece que jugaron muy bien, de que contra selecciones grandes van a poder dominarla si quieren, de que pudieron demostrar su colectividad, que sin Mbappé jugaron bien y que sí, hasta defensivamente creo que no tuvieron tantos problemas, más allá de que sí hubo jugadas de Holanda, pero que creo que tiene más que ver con virtudes que con errores de ellos. Incluso yo no noté ningún error de casi ningún jugador de los jugadores de Francia. O sea, fue un partido, capaz que errores más en ataque, ¿no? Como pérdidas, malos tiros, malas decisiones, ¿no? Una de Turán, a una pérdida o mal regate de Dembélé, o una, como ya dijimos, a un pase malo de Griezmann. Pero en cuanto a los defensores, poco.
Hay un mal despeje al principio del partido de Rabiot, pero es una jugada. Por lo tanto, bastante bien. Yendo y cerrando el video con el tema de la tabla de posiciones, después del partido tenemos con 4 puntos tanto a Francia como a Países Bajos, ambos con la misma diferencia de gol, pero Países Bajos con más goles a favor, así que por eso hasta ahora estaría primero Países Bajos. Y después tenemos a Austria con 3 puntos, con diferencia de gol más 1, y después tenemos a Polonia con 0. Polonia está completamente descalificado, no puede sumar 4 y tampoco puede alcanzar a Austria por el tema de que ya le ganó, así que ya está Polonia, así que entre esos 3 va a estar los 3 lugares. Siento que queda todo muy abierto, o sea, tranquilamente Francia a la última fecha podríamos pensar que la tiene fácil, y de hecho es el que la tiene más fácil porque juega contra un eliminado, pero a su vez, bueno, puede llegar a sorprender Polonia, no sabemos. Y Austria a la última fecha, si le gana a Países Bajos, puede superarlo y dejarlo tercero. Así que queda todo muy abierto, pero la realidad es que los 3 equipos están dentro de todo cómodos. El único que tiene que asegurarse su clasificación sería Austria, que así todo creo que con 3 puntos y con la diferencia de gol que tiene, aunque pierda, si pierde por un gol, puede ya clasificarse de todas formas. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. Este es mi contenido y me gustaría que lo puedas apoyar suscribiéndote. Estoy tratando de llegar a los 500, a los 1000 suscriptores para poder tener algún día la posibilidad de vivir de esto, que es mi sueño. Así que si querés colaborar en ello, te agradecería mucho. Y así todo, un like, un comentario es más que suficiente para poder hacer que mi contenido tenga más visualización. Así que te agradezco también si querés apoyarme de esa manera. Y así todo, como siempre digo, el hecho de que estés acá escuchándome ya es más que suficiente y te agradezco muchísimo por valorar lo que hago. Así que sí, sin más preámbulos, nos vemos y seguramente con análisis de la Copa América.